Por allá por 2018, Ripley alcanzó un máximo de casi 700 pesos por acción, pero vemos que desde entonces empezó una tendencia bastante bajista que se aceleró posteriormente con el estallido social y con la pandemia, y vemos que en los últimos 3 años ha estado cotizando prácticamente en mínimos. Vemos que ya en 2022, 2023 prácticamente estaba cotizando en el rango de 100, 150 pesos. Por lo tanto, si Ripley hoy día cotiza a un cuarto de lo que llegó a cotizar hace un par de años, pueden estar pasando dos cosas: o el negocio está muy malo o el mercado está muy loco, o puede que haya un poco de ambas en este caso. Así que no queda más que meternos en las entrañas del Ripley, ver sus estados y averiguar qué está pasando. Así que comencemos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis y en este video vamos a hablar de Ripley, y no porque yo quiera, sino porque hace un par de días hice una votación en mi página de YouTube y fue la comunidad la que eligió que yo analizara Ripley, así que aquí estamos para cumplirles. Pero antes de partir quisiera brevemente agradecerle a los más de 2000 suscriptores que ya tiene el canal. Ha crecido bastante rápido en mi opinión para ser un canal de nicho, así que de verdad muchas gracias por sus comentarios, por sus vistas, por sus me gusta. Voy a tratar de seguir subiendo videos todas las semanas en la medida que pueda para compartirles mi visión de las acciones que hay en el mercado y cuáles son en mi opinión las mejores opciones de inversión o las peores y de las que hay que arrancar. Aprovecho también de contarles que YouTube ya me habilitó la opción de miembros en el canal para quienes deseen unirse y me quieran apoyar en este trabajo que estoy haciendo, para ojalá en el futuro seguir creándoles contenido de la mayor calidad posible. Así que si gustan, échenle una miradita ahí a la opción de los miembros del canal, en donde desde 1000 pesos me pueden estar apoyando. Creé además 2 categorías adicionales en donde agregué beneficios que le pueden gustar a quienes se quieren interiorizar más en esto de la inversión, como videos extendidos o bien los que quieren saber un poco de mi intimidad financiera personal. Así que échenle una miradita por si les interesa y vamos a lo que vinimos, que es Ripley. Entonces, como les decía, ¿cómo es posible que una grande del retail aquí en Chile lleve ya casi 4 años mínimo y no tenga ninguna intención de subir? Vemos como después del rechazo de la nueva constitución, vemos como las diferentes empresas de los diferentes rubros han estado rebotando, han estado subiendo, han tenido un desempeño bastante bueno y Ripley la tenemos ahí. Quizás no es tanta irracionalidad del mercado, sino que quizás algo de verdad está pasando con el negocio. Así que antes de partir vamos a ver qué hace Ripley, por dónde gana plata, cuáles son sus líneas de negocio, para luego entender de mejor forma su estado financiero. Y en una de las hojas de su memoria nos explica qué es lo que hacen, y es que ellos tienen dividido sus negocios en 3 segmentos, que sería el retail, la venta de productos a través de la tienda Ripley, digamos, y el e-commerce. Tiene también una parte de negocio inmobiliario, que es dueña de unos malls, tanto en Chile como en Perú, y también tiene una parte del negocio bancario, que es el Banco Ripley. Y como les estaba adelantando, tiene presencia tanto en Chile como en Perú. Y aquí tiene distribuidos sus centros comerciales, sus bancos o centros de distribución. Entonces ya sabemos que tenemos 3 patitas del negocio y las 3 tenemos que analizarlas. ¿Y por qué es importante analizarlas? Porque si se fijan, aquí estamos viendo el estado de resultados del último año, 2022, y vemos que nos consolida toda la información, no nos hace una separación. Entonces, por ejemplo, vemos cuánta plata ingresó, cuánto le costó, cuál fue su ganancia bruta o cuáles fueron sus gastos secundarios, digamos. Vemos cuánta plata ganó o perdió en este caso, los impuestos asociados y finalmente la información que te dice que ganó 10,7 pesos por acción en el año. Ahora, ¿ganó plata con todos sus segmentos? ¿Hubo alguno que sumó más, uno que sumó menos? Eso es lo que tenemos que adentrarnos para ver un poco la calidad del negocio de Ripley. Entonces, antes de partir con el detalle de cada uno de los segmentos, quiero analizar con un poquito con más calma este estado de resultados para que nos vayamos dando cuenta de algunas cositas bien interesantes. Entonces ingresó 2 billones de pesos, tuvo un costo asociado de 1.400 billones de pesos, por lo tanto le quedó una ganancia de 600 mil millones de pesos, ¿ok? Entonces, si luego nos vamos a los gastos secundarios, los no operacionales, tenemos el costo de distribución, que fueron 7 mil millones de pesos, y vemos al tiro este monto grandote, casi 600 mil millones de pesos. O sea, si la ganancia bruta fue 620 y en este caso los gastos de administración fueron 600, vemos que prácticamente toda la plata que gana el negocio se le va aquí en los gastos de administración. Luego tenemos otras ganancias menores, los ingresos, los costos financieros, la deuda que está pagando, que no sabemos en qué línea de negocio se está yendo esa plata. Esto es la participación por el tema inmobiliario, que los ingresos se consideran bajo el método de la participación, no va aquí en la parte ordinaria, ya lo vamos a ver un poquito con más calma. Luego tenemos estos resultados por reajuste, por diferencia de cambio, ¿cierto? Y finalmente llegamos al resultado antes de impuestos, que es muy importante en este caso. En este caso vemos que perdió plata, perdió 10 mil millones de pesos antes de impuestos. Ahora,
Luego viene el ítem de impuestos, ¿cierto? Y dice ganancia o pérdida por impuesto a la ganancia. Que yo sepa, el Estado no le regala plata a las empresas cuando estas pierden plata, ¿cierto? Entonces hay que ver por qué se están anotando este tema positivo. Entonces vamos a analizar estos dos puntos que son bastante relevantes, el gasto por administración y el tema de los impuestos. Pero antes de ver el gasto de Ripley en administración, les quería mostrar brevemente el de SMU, que si bien no es un negocio comparable al 100%, sí es parte del retail, sí tiene una estructura más o menos parecida. Entonces, si vemos el gasto de personal de SMU alcanzó un total de 260.000 millones de pesos, y en la parte de abajo, en un detalle que encontré en la memoria, dice que el gasto en gerente y los ejecutivos principales del grupo SMU asciende a casi 10.000 millones de pesos. Si uno hace la división de cuánto ganan los gerentes y ejecutivos en base al total, me da más o menos que son un 3,8% en gasto de ejecutivos y administradores. ¿Y por qué les doy este número? Porque ahora vamos a ver Ripley y vamos a poder compararlo. Entonces, si se fijan, de todo el total del gasto de administración, que fueron los 600.000 millones de pesos, prácticamente la mitad, 291, se nos va en gastos de personal. Y el gasto del personal considera principalmente los sueldos, también los aportes las previsionales, el tema de las indemnizaciones. Entonces, ¿qué me llamó la atención a mí? Que de los 291.000 millones de pesos que gastan en personal, vemos que la plana ejecutiva y los gerentes se están llevando 33.000 millones de pesos. Si uno hace las divisiones son más o menos como el 11-12% versus los 4 que pagaban SMU. ¿Les parece a ustedes que harto es caro? En mi opinión me parece que la plana ejecutiva se está llevando un gasto bastante importante, ¿eh? No me gustó. Déjenme en los comentarios de otras empresas si creen que es harto o poco. Yo creo que es mucho, considerando sobre todo que el gasto por administración me comprime mucho los márgenes. Luego tenemos otros gastos aquí en personal, ¿cierto? Por ejemplo, el gasto por servicios de tercero, que me encantaría saber detalles de dónde están gastando esta plata, pero lamentablemente no me lo entrega Ripley. Y otros gastos menores por comisiones de procesiones, que quizás estos después se pueden considerar en el flujo de caja, quizás no son un gasto de plata en sí, sino que es más contable, pero no deja de ser un monto bastante importante, no me gusta. Y ahora el otro punto que vamos a hablar es el tema de los impuestos. ¿Por qué Ripley se anota una suma de impuestos, no una resta, que es lo que corresponde? Como por ejemplo el 2021, que se da el escenario normal que yo siempre digo, una empresa gana plata, paga impuestos. En este caso perdió plata y se anota impuestos positivos. Vamos a ver de qué estamos hablando entonces. Y al ir al detalle, a la nota 13 que habla del tema de los impuestos, vemos que en la parte izquierda, ¿cierto?, está el detalle, y aquí vemos en la parte final está el saldo que se anotó en positivo. Y si analizamos de atrás para adelante, vemos que principalmente el ítem que le está sumando bastante en el tema de impuestos son los ingresos diferidos por impuestos relativos a diferencias temporarias por impuestos corrientes. O sea, chino mandarín contable. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que de años anteriores han tenido algunas pérdidas contables y esas se las dejan ahí anotadas, cosa de que cuando tengan algún momento de pérdida, ocupan esas pérdidas antiguas para tener, digamos, saldo a favor y no tener que pagar impuestos, y eso lo ocupa bastante Ripley. Ahora, ¿cuánta plata tiene Ripley acumulada en pérdida contable para muñequear ahí, para, digamos, maquillar un poquito los resultados cuando les vienen malos? Eso lo vemos aquí en la parte derecha, en donde salen los activos y pasivos por impuestos. Entonces aquí está la sumatoria de cada ítem y vemos que a día de hoy Ripley tiene 195.000 millones de pesos anotados a su favor, que puede ocuparlos como impuesto diferido. Y si se fijan aquí en el detalle, por ejemplo, dice activos por impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales, que es el ítem mayor. Hay otros menores también, pero lo importante es el concepto que tengan claro, que en el fondo es un saldo a favor que ellos pueden ocupar cuando hay pérdida. Y lo vamos a ver también más adelante, que ese saldo a favor no es plata y puede influir bastante, ya lo vamos a ver. Ahora, uno de los problemas que a mí en particular me trae eso de los impuestos diferidos, que si bien sé que es un saldo que pueden ocupar a su favor para jugar ahí, para muñequear, para maquillar un poquito las pérdidas, me quita bastante margen de predicción porque yo no sé cuánto van a ocupar. Por ejemplo, aquí les traigo una planilla que tiene la misma Ripley en su página. Aquí estamos viendo el área del retail y vamos a ver por trimestre cómo hacen la utilización de estos impuestos. Por ejemplo, primer trimestre del 2018 tuvo saldo a favor por impuesto diferido, luego pagó impuestos, luego tuvo impuesto diferido, luego pagó impuestos, luego saldo diferido, saldo diferido, saldo diferido, saldo diferido. Todos los trimestres en que tuvo pérdida, ocupó finalmente después un saldo de impuesto diferido. Luego, cuando tuvo alguna ganancia, obviamente pagó impuestos. Entonces primero tengo que ver si va a ganar o va a perder plata, y a partir de ahí ver si va a pagar impuestos o va a tener estos impuestos diferidos. No tengo idea cuál va a ser la cuantía que le van a aportar porque es un tema netamente contable. Entonces me quita mucho poder de predicción. Yo no tengo cómo tirar a un año o 2 años saber cuánto va a ganar Ripley, al menos el área del retail. Si nos vamos al tema del banco, fue exactamente lo mismo. Vemos que el 2018-2019 aquí ganó plata, y cada vez que ganó plata pagó impuestos. Perfecto. Luego anotó un par de pérdidas aquí y luego impuesto diferido. Luego aquí tuvo una pérdida, impuesto diferido.
ganó plata, pagó impuestos. Y así podemos estar analizando y nunca vamos a entender más o menos la cuantía de estos valores. Por ejemplo, el tercer trimestre del 2022 perdió 3.600 millones de pesos el banco y se anotó un saldo a favor de 3.300 por impuestos diferidos. ¿Por qué fueron 3.300? ¿Por qué no se anotó 1.000 millones, 2.000 millones? Digo yo pensando para proyectar a futuro los siguientes trimestres. No tengo idea. El inmobiliario por suerte es más parejito, en todo hay pago de impuestos, no hay impuestos diferidos y siempre está ganando plata. Le adelanto ya que el inmobiliario es la joyita de Ripley, ya lo vamos a ver con calma. Y si analizamos las líneas de negocio también por el lado de Perú es exactamente el mismo escenario. Así que si quieren ver más detalle de esto, bájense el Excel de la página de Ripley para que vean con calma lo que les estoy diciendo, para ver si lo logran entender. Ahora, antes de partir a analizar el detalle de los estados de resultados, lo que yo siempre hago es ver las presentaciones que me aportan las empresas, porque eso me permite aprender mucho de cómo va el negocio. Por ejemplo, me pasó con SM que yo no tenía idea mucho del negocio y en la presentación me hizo una idea general bastante clara de la empresa. Luego vi los estados de resultados, me fue muy fácil entender todo el proceso. Entonces quise hacer lo mismo con Ripley y no me pasó lo mismo y se los voy a mostrar. Vamos a ver la presentación de fin de año de Ripley, que son 13 páginas. Entonces la primera página es la portada, la segunda un aviso de responsabilidad. En la tercera ya me indica un par de destacados, entonces los vamos a analizar. Me habla los ingresos del trimestre, me interesan los del año. Los ingresos cierran con una subida de un 0,6% respecto al 2021. Ok, ¿se traspasará eso a beneficios? Primera pregunta que yo me hago, ¿por qué no me habla de beneficios? Luego me dice, en el cuarto trimestre los ingresos del retail alcanzaron 500 mil millones de pesos, que fueron un 36%, mira que harto, respecto al cuarto trimestre del 2019 y un 29% respecto al 2018. Oye, 20 en 30%, que harto. Pero ¿por qué no me lo estoy comparando con el año 2021, que es lo que corresponde, de un año para el otro? ¿Por qué me estáis tomando el 2019 y el 2018, 3, 4 años atrás? Ay, es que hubo pandemia, ay, es que hubo estallido social. Oye, lo siento mucho, son las reglas del juego, o sea, a todos los negocios les puede ir bien o mal, tenemos que ajustarnos a eso y ser transparentes con los números. Esto a mí no me gusta, lo encuentro deshonesto, lo encuentro que te están tratando de llevar por donde ellos quieren que tú veas. Luego nos hablan del banco, que los ingresos crecieron un 40 y tantos % respecto al 2021, eso es lo que corresponde, compararlo al año anterior. Y que aumentaron un 25% las colocaciones. Oye, aumentaron los ingresos, aumentaron las colocaciones, me imagino que los ingresos también subieron, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Luego me habla del tema inmobiliario, ¿cierto? Que los ingresos del Mall Aventura crecieron un 18% respecto al 2021, alcanzando una EBITDA tanto. Luego me habla de la ocupación. Ya, el Mall Aventura, que es el tema en Perú por si acaso. ¿Y Chile? ¿Dónde está la participación? A mí me interesan los globales, no me interesa que hagáis un cherry picking, como diría nuestro presidente, que me tome una pura parte del negocio y me la destaque. Yo quiero saber el global. Y luego en este cuadrito, confórmate que va a ser lo único que va a leer del tema futuro, del qué es lo que viene. Entonces dice que van a potenciar el e-commerce, van a contener los gastos, ojalá que los gastos administrativos, que le bajen los sueldos a los gerentes, robustecer la oferta de productos del banco y lanzamiento de proyectos en Perú. Ok, vamos a ver si esto después se traduce en números. Luego nos da los datos globales, ¿cierto? El acumulado, el trimestral, más o menos lo mismo que vimos delante. Aquí no está separado por cada área y por cada país que tiene Ripley, así que no nos sirve mucho este. Aquí nos muestra un pequeño gráfico de cómo han ido las ventas retail, ¿cierto? Aquí subieron el 2020-2021 por el tema de los retiros, el tema de los IFE. Pero aquí quizás lo más importante es esto, mira, si se fijan en el 2017-2018, que es cuando Ripley cotizaba más o menos 600, 700 pesos, cuando el negocio iba relativamente bien, vemos que tenía un margen bruto de casi el 30%. Y obviando el 2021, que por el tema de los IFE y la pandemia, que hubo mucha liquidez y los márgenes más o menos se recuperaron, vemos como el margen bruto en sí ha estado bajando y ahora está más o menos unos 4 puntos abajo, está en un 27%. ¿Y por qué destaco esto el tema del margen bruto? Porque luego tenemos el gasto de administración que ya vimos, que me chupa mucho de ese margen, entonces me comprime finalmente después los números. Esa pequeña variación en el margen bruto me cambia todo el panorama con Ripley. Ya se lo voy a explicar cuando veamos los estados detallados. Y otro número que me presenta aquí el Ripley es el gap por ingresos. ¿Cierto? Que tiene una subida, luego una bajada y ahora está relativamente más bajo que los años anteriores. ¿Qué es gap? No tengo idea. O sea, estos viejos dan por hecho que uno tiene que entender todas sus siglas. ¿Qué te cuesta poner abajo qué es el gap? Ya, vámonos con la siguiente mejor, que el retail ya me está haciendo doler la cabeza. Bancario. Entonces vemos como efectivamente, mira, aquí tenemos un gráfico bien bonito en donde esto va subiendo. Esta es la cartera bruta, que son las colocaciones. Las colocaciones en el fondo son la plata que tienen prestada a sus clientes, o sea, tienen más plata prestada, por ende más intereses, por ende debieran tener mayores beneficios, ¿cierto? Eso en Chile. Y en Perú, luego del bajón del tema de la pandemia, también exactamente lo mismo. Vemos como los préstamos, las colocaciones han ido aumentando en los porcentajes que te indican. Pareciera que los bancos están ganando plata. Y luego nos vamos acá y vemos la aquí, lo que nos interesa, utilidad neta. Y vemos como el 2021, de marzo hasta el diciembre del 2022,
chuta, la utilidad neta se nos fue para abajo. O sea, tenemos más colocaciones, tenemos más préstamos, pero las utilidades no se están traduciendo en eso. ¿Para qué te cuento Perú? O sea, prácticamente 2 trimestres tuvimos positivos y el resto negativo. O sea, algo está pasando. Y la misma empresa nos explica aquí. Los índices de mora se estabilizan en niveles inferiores a los prepandemia. La utilidad neta es explicada principalmente por el aumento de los niveles del costo de riesgo. Y aquí abajito vemos los porcentajes de mora de cuánta gente nos adeuda plata y vemos como el 2021, donde hubo mucha liquidez aquí en Chile, estaban en niveles bajitos, 2,1, y vemos como en el último tiempo se nos ha duplicado la mora. Entonces, cuando nos habla de costo de riesgo, tenemos que entender que es un costo que tiene que asumir el banco de provisionar esas pérdidas. O sea, si le van a dejar de pagar, tiene que considerar una plata para cubrir esas pérdidas. ¿De dónde sale esa plata? De las utilidades. Por eso que le han estado disminuyendo, como lo vemos en el gráfico. O sea, esto ya me está hablando de que la cartera de clientes del Banco Ripley es bien malita. Y lo vamos a ver después de otra parte. Lo mismo en Perú. O sea, vemos como la tasa de mora en el fondo me ha estado disminuyendo. Pasó de 3 hasta 2,6. Pero de alguna forma, aunque la mora me ha mantenido baja y no ha disminuido, igual tengo pérdida. O sea, la calidad del Banco Ripley ya en Perú, habría que ver el detalle, por algún motivo es bien malita. Luego me habla del segmento inmobiliario que dice tiene un sólido desempeño debido a la continua mejora en el factor de ocupación. Me dice cuáles son sus participaciones en Chile, en Perú, cuál es su porcentaje de propiedad, ¿cierto? Y los metros cuadrados asociados. Aquí me indica cuánto ganó en Viña del Mar. En una parte del negocio, no en todo, entonces no me permite hacerme una idea global. Luego me da algunos detalles aquí de la parte peruana, por ejemplo el porcentaje de que tienen arrendado de su mall, ¿cierto? Me dicen que el mall Aventura es el de mayor frecuencia, pero a mí lo que me interesa como siempre son los números. Y en la hoja siguiente lo tenemos. Y aquí lo mismo que les decía antes, me están acotando los datos al mall Aventura, a mí me encantaría ver los globales. Entonces, claro, te está mostrando la joyita que ellos tienen, entonces vemos claramente una tendencia alcista. En este caso son los ingresos. Y aquí tenemos el margen EBITDA, de cuánto EBITDA le está generando, que también es creciente. Entonces uno ve esto y dice, chuta, el rubro inmobiliario está súper bueno, pero tenéis que mirarlo en el global, no solamente la joyita que tenéis. Luego me da un par de índices del tema bancario y no bancario, el tema de la deuda, principalmente aquí el tema de la deuda que en 2 o 3 años se le vence un poquito importante y ya la gran mayoría de la importante está más de 5 años, así que no hay problema. Luego me indica el tema del índice de capital de Chile, de Perú, que no es muy relevante para el tema bancario, necesitamos ver otros parámetros. Luego te muestran el tema de la deuda de los negocios no financieros, en donde vemos más o menos el valor neto y cuál es su deuda financiera neta respecto a los activos. Quizás respecto al patrimonio hubiese sido mejor o respecto a la EBITDA, pero es el número que nos dan. Vamos a verlo mejor en el estado de resultados para hacer una mejor idea de la deuda. Y no mucho más, y ahí se termina la presentación. Entonces quedamos más o menos nomás, pues no sabemos bien cómo van todos los negocios. Nos destacan el inmobiliario de cierto punto, no de todo. Nos dicen que el bancario crecieron los ingresos, pero los beneficios no vamos a pérdida. El retail solamente me habló de ingresos, no me habló de beneficios. Así que nos toca ir a bucear a los estados financieros y a ver qué encontramos. Y aquí está el detalle, pues. Y para encontrar este detalle tenéis que irte como a la página 190 de los estados de resultados por si acaso, porque ahí te lo segmenta. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el lado izquierdo tenemos el lado de Chile, donde nos segmenta todas las líneas de negocio. En la parte central tenemos Perú, donde nos segmenta las mismas líneas de negocio, y en la parte derecha nos habla del consolidado. El estado de resultados resumido que vimos en un principio correspondería a esta columna de acá, a la más derecha, que sería la suma de todos los segmentos. Entonces vamos a ver rápidamente cómo anda el retail, el banco, el inmobiliario de Chile y Perú, para que nos hagamos una idea cuáles son las joyitas y cuáles son las basuras. Ahora desde ya te digo que hay algo que no entendí, que no me cuadró, que por el solo hecho de ver esto y no entenderlo, a mí me haría no invertir en Ripley, porque no puedo invertir en algo que no entiendo del todo. Y no creo que sea mi culpa, digamos que Ripley tampoco me ayuda mucho. Y este cuadro de acá, que dice Oficinas Centrales y Ajustes por Consolidación, que lo tenemos tanto en Chile como en Perú. Ahí me quedó un poquito chueco, pero ustedes lo entienden. Entonces lo primero que yo quise saber es ¿qué es eso? ¿Qué es esto de Oficina Central y Ajustes de Consolidación? Y es muy importante, te lo explico a continuación. Me fui a la memoria a buscar más o menos qué es esta cuestión, y lo único que encontré, fue esta cuestión que me sale acá arriba. Los activos, pasivos y resultados de la Oficina Central y de Consolidación por saldo entre los segmentos. ¿Alguien entiende que que son los saldos por segmento? O sea, entenderé yo que es plata que le presta el banco a la inmobiliaria, el que le presta de la inmobiliaria al retail, de Chile para Perú, o al revés. Todos estos números que están aquí en el detalle, ¿cierto?
Yo me fui a la memoria, busqué el detalle, no lo encontré, no existe. Entonces no tengo idea de dónde nacen, no tengo idea de su naturaleza, no entiendo por qué son 13.900 y no son 15.400, no tengo idea. ¿Y por qué me caliento un poquito? Porque fíjense abajo, antes de ver el detalle. La ganancia por segmento. Vemos que, por ejemplo, el banco en Chile ganó 16.000 millones de pesos. Y vemos que la ganancia por esta oficina central y ajuste son casi 15.400. O sea, este ajuste es prácticamente lo mismo que me está ganando el banco. Y no tengo idea de dónde nace. Lo mismo en Perú, aquí se denotaron una pérdida de 4.500, que es más o menos la misma pérdida que el banco en Perú, 4.004. Entonces es un ajuste contable importante. Y si no tenemos el detalle, si no lo entendemos bien, es creerle a los ejecutivos estos números que pusieron y un salto de fe. A mí no me gusta, a mí me gusta tener certeza, seguridad de los números, saber lo que estoy viendo. Dicho eso, vamos a las partes que sí podemos entender, que sería el retail, el banco y el inmobiliario, y veamos cómo van esas líneas de negocio. Vamos por el retail. Entonces ingresaron casi 1 billón por tema de venta, les costaron 800.000 millones de pesos. ¿Cuál fue el margen bruto que me quedó después de eso? 294.000 millones de pesos. ¿Cuál es el problema de esos 294.000? Que inmediatamente 291 se me fueron por gasto de administración, lo que vimos delante, sobre todo el tema del personal. Y a eso es lo que me refiero, que los márgenes son muy apretados. Un poquito que me bajen los márgenes, en este caso del 32 al 28, 27 por ahí si se recuerdan, ahí lo pueden devolver en el video, me genera que tengo una ganancia ínfima de 2.000 millones de pesos, 3 millones de dólares, 4, eso no es nada. Más aún cuando después nos vamos para los gastos no operacionales. Por ejemplo, aquí se me anota una ganancia, otra ganancia, que no me sale el detalle. Tengo unos ingresos financieros también, luego tengo los costos. Y si se fijan en los costos en el banco y en la inmobiliaria no tengo costos, entonces la que tiene deuda es la parte retail, esa es la que está pagando intereses. Luego tengo un par de diferencias de cambio, de reajuste que para este trimestre en particular me afectaron, a veces positivos, pero son montos relativamente chicos, no nos calentemos ahí. Y tenemos finalmente la ganancia antes de impuestos, que son menos 5.000 millones de pesos, o sea, el retail me está haciendo perder plata. Luego tenemos el ajuste, ¿cierto?, de los impuestos diferidos que ya lo hablamos delante. Maquillaje contable, maquillaje legal, por lo demás no es nada trucho. En el fondo estoy ocupando el saldo a favor que tengo pasado, por si alguien lo entiende mal. Y finalmente me dice que tiene una ganancia de 500 millones de pesos. Y una ganancia porque la maquillamos aquí con el tema de los impuestos. O sea, el retail chileno, pésimo. Y yo le eché una mirada a los años anteriores y lo normal es que pierda plata. Son algunos años en los que gana plata. Vámonos al banco ahora, en Chile. Lo mismo, ingresó 300.000 millones de pesos, le costó 188.000 los diferentes costos asociados, tuvo un margen bruto de 123.000. De esos 123.000 también me llegó un puñetazo ahí de los gastos de administración. 113 se me fueron en costos. ¿Cuál fue el saldo a favor que me quedó después de ese golpe de los gastos administrativos? 9.600 millones de pesos. No hay muchos gastos no operacionales, por lo tanto me quedó prácticamente íntegramente esa utilidad, 9.600. Luego si ganó plata, no tengo idea por qué ocupó el saldo a favor en impuestos diferidos. Entonces me infló aún más la ganancia, a 16.000 millones de pesos. Aquí lo normal hubiese sido que me pagara un poquito de impuestos. Pero no importa, quedémonos con esto, que ganó finalmente 16.000 millones de pesos. Y la parte inmobiliaria en Chile, que como ingreso ordinario es bastante poco, porque en sí Ripley no es la que haga el negocio inmobiliario, sino que son sus subsidiarias, y cuando son las subsidiarias le llegan aquí en la parte de abajo, participación en asociada, ahí es donde se anotan mayormente los porotos. Entonces, ganó un poquitito por el tema ordinario. Luego tuvo otra ganancia que no me detalla de dónde viene, pero ganancia al fin y al cabo. Luego el tema de la participación, ¿cierto? Que aquí lo más probable que sea la parte de la ganancia que le corresponde al Mall Plaza cuando todavía se la anotaba. Entonces, resultado final, ganó 27.000 millones de pesos. Y como le he dicho siempre, lo normal cuando uno gana plata es que pague impuestos. Aquí pagó 1.400, rayo para la suma, 26.000 millones de pesos en ganancia en la inmobiliaria. O sea, al menos en Chile tenemos un retail que no va para ninguna parte. Tenemos un banco que está ganando poquitita plata y se la potencia ahí con el tema de los impuestos diferidos. Estamos con esas dos áreas bien flojas. Y tenemos el inmobiliario ahí que está sacando la cara, empujando a Ripley para arriba. Eso en Chile. Vamos a ir a Perú y vamos a ver que la historia es bastante similar. El del retail ganó 500.000 millones de pesos, le costaron 390.000, le quedó un saldo a favor de 131. De esos 131, da otra puñalada que nos pega los gastos de administración, 120 se nos quitan, resultado nos quedan 11.000 millones de pesos. De esos 11.000, tuvo unas pequeñas pérdidas por ahí, otro ingreso financiero, mucho costo financiero, también estoy pagando mucho interés, mucha deuda, se me está comiendo casi toda la utilidad operacional, pequeños ajustes que son chicos, que no son tan relevantes, raya para la suma, gané 4.000 millones de pesos, estuve bien apretadito, me costó ahí pero ganó platita. Luego viene lo normal, ¿cierto? Que paguen impuestos, que pagó bastante en mi opinión, y tuvo una ganancia de 1.000 millones de pesos, 1,5 millones de dólares.
poquitito. Vámonos al banco en Perú. Se anotaron unos ingresos por 128.000, le costó la mitad, 64.000. Tiene una margen bruto del 50% el banco en Perú. Oye, no es malo. Hasta ahí vamos bien con el banco. ¿Cuál es el problema? Los famosos gastos de administración y otros. 69.000. O sea, estos gastos de administración me quitaron toda la utilidad del banco al tiro. Luego tenemos aquí otra pérdida que no me detalla, pero es chiquitita. Raya para la suma, tuvo una pérdida. 5.500 millones de pesos. Me anoté 1.300 por los impuestos diferidos para maquillar aquí, para que no me duela tanto. Raya para la suma, perdió 4.000 millones de pesos. Y el inmobiliario peruano, que te adelanto que va a ser la nueva joyita de Ripley, por el tema ordinario ingresó 33.000 millones de pesos. Aquí sí se lo anota como ingreso ordinario, como negocio, porque es dueño del 100%, no tiene subsidiaria. Ya lo vamos a ver. Entonces anotó ingresos por 33.600 millones de pesos. Vemos que no hay costos operativos asociados, en el fondo son los pagos de los arriendos que me llegan limpiecitos o íntegros. Y aquí tenemos un escenario normal, deseable, que ojalá fueran todas las líneas de negocio así, que gané 33.000 millones de pesos y los gastos administrativos fueron 8. O sea, no me desangró el negocio. Se cobró lo que corresponde y me deja una utilidad operativa bastante razonable, en este caso 25.600. Luego vienen gastos no operacionales, como en este caso otra pérdida, no me detalla. Luego vienen los costos financieros, que toda la construcción de mall en Perú la deben haber hecho con deuda y están pagando por ende intereses. Diferencias de cambio, que en este caso le anotó algo positivo. Raya para la suma, ganó 13.000 millones de pesos. Y como siempre les digo, aquí también sea el escenario normal, uno ganó plata, paga impuestos. Pagó en este caso como el 30 y tantos %. Pero me quedaron 9.000 millones de ganancia limpia. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos de las líneas de negocio de Ripley? El retail en Chile apestando, puro perdiendo plata, maquillado por el tema contable de los impuestos diferidos. El banco, flojito. Sacó números azules, pero ahí rasguñando, también muy apretado por el tema de los gastos administrativos. El inmobiliario chileno, una joyita, sacando la cara por el banco y el retail, sumándome números positivos para que los números rojos de los otros segmentos no se vean tan malos. El retail en Perú también ahí le cuesta un poquitito, pero de alguna forma está sacando números positivos, rasguñando los números positivos. El banco en Perú, pésimo, perdiendo plata, con malos clientes, poco beneficio, mal, súper mal. Y el inmobiliario peruano, otra joyita, que está ahí de a poquitito mejorando su número y que debiera subirlo aún más. O sea, raya para la suma. Los bancos, ahí nomás, flojito. El retail, muy malo, en los dos lados. Y el inmobiliario sacando la cara. Ahí es donde tenemos una joyita oculta con Ripley. Entonces, ¿qué esperaría yo como inversionista? Que tú la parte inmobiliaria me la potencies y el banco y el retail o me la mejores o, ¿por qué no, quizás deshacerte de esas opciones? Si son rentables, si no ganan plata, ¿para qué voy a estar con cacho? Entonces veamos si los directivos piensan más o menos igual que yo. En la parte izquierda tenemos segmentado todo lo que es el inmobiliario en Perú, en donde tienen los malls de Aventura de Arequipa, Santa Anita y Chiclayo. Lo que está activo son 200.000 metros cuadrados de superficie, en donde tienen la propiedad en un 100%. Y eso es bueno porque no tienen el cacho que discutir con otros operadores. Y lo bueno que están haciendo en Perú es que están en desarrollo nuevos proyectos, la Aventura Iquitos y la Aventura San Juan, que me van a aportar 100.000 metros cuadrados más. O sea, en total voy a tener 300.000 y fracción. O sea, tenemos una directiva que está apostando bastante fuerte en Perú, que ese va a ser su foco de crecimiento y que va en línea un poco con lo que dije antes, que del tema de potenciar la parte inmobiliaria. Eso en Perú. ¿Pero qué tenemos en Chile? Todo lo contrario. Primero tenemos que la propiedad no es al 100%, es compartida, ya sea al 50 o al 20 y tantos %. Número 1. Número 2. Tenemos los malls asociados en Viña del Mar y tenemos varias participaciones en malls bastante chicos, los mall plaza. En total, Ripley se anota en Chile con 200.000 metros cuadrados de superficie inmobiliaria. Pero como lo nombré antes y como muchos sabrán, Ripley indicó en marzo de este año que finalmente se concretó la venta de la participación en los centros comerciales de Mall Plaza y eso se anotó más o menos $200 millones como venta. Perfecto, le sacaste un muy buen precio, ya lo vamos a ver a continuación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eliminaste prácticamente la mitad de tu participación en Chile. Aquí está Nuevos Desarrollos. Si se fijan, Sociedad Nuevos Desarrollos y aquí dice venderá la participación del 20 y tanto % en Nuevos Desarrollos. O sea, todos estos metros cuadrados a partir de algún momento del 2023 ya no corren. Y si uno hace la resta ponderada de cuántos metros cuadrados implica eso, voy a pasar de 200.000 metros cuadrados a 100.000. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con Ripley? Sabéis que tus joyitas son la parte inmobiliaria y estáis potenciando la parte peruana, perfecto, pero me vais a la parte chilena y me estáis quitando el soporte que me está levantando el negocio en los tiempos malos como hoy en día. ¿Qué va a pasar el 2024 cuando ya no tenga tanto aporte inmobiliario y si el negocio del banco y el retail siguen mal? Ya no voy a tener quien me esté rescatando, quien me esté levantando los números.
Ya, perfecto, lo vendí en 200 millones de dólares casi a valor libre, ya lo vamos a ver, una utilidad muy buena, pero es momentánea. ¿Y a futuro? Raya para la suma, a mí en lo personal no me gusta mucho esto. Ahí tienes que ver tú si esta política de los directivos te está gustando, te parece atractiva o no. A mí en lo personal no. Ahora quiero hacerle una repasadita también al banco desde otro punto de vista. Y es que como todos saben, las tasas de interés están bastante altas y eso por definición generalmente le es bastante positivo a los bancos y lo hemos visto en los números. Casi todos los bancos están ganando mucha plata y eso lo hablé en mi video de los bancos, así que te dejo por ahí una tarjetita para que eche una mirada a ese video. Y ahí les expliqué cómo llegar a esta tablita de la Comisión del Mercado Financiero para tener un comparable del comportamiento de los bancos, saber cuál es el mejor y el peor. Entonces, como están las tasas altas, los bancos están ganando mucha plata, eso implica que tienen un ROE, una rentabilidad por el patrimonio muy alta. Si lo vemos antes de impuestos, tenemos que el consorcio tiene una rentabilidad del 13, el Chile un 30, el Estado un 44, el Internacional un 19, el Falabella, que también es un banco tipo retail muy parecido al Ripley, tiene una utilidad del 5. ¿Y dónde está nuestro Ripley? Menos 1,72. O sea, mientras todos los bancos están ganando una chorrada de plata, el Ripley ni se entera. Luego tenemos el ROE por después de impuestos, que ya sabemos que aquí hay impuesto diferido que me infla un poquito el número, y ahí el Ripley pasó del menos 7,1 al 1,8 positivo. 1. Mira todo lo que han ganado del resto de los bancos. Si lo ves a 12 meses para tener una visión más a largo plazo, es exactamente lo mismo. Mira los demás bancos. 22, 18, 15, 18, 7 el Falabella. ¿Dónde está el Ripley? Menos 0,59. Y después de impuestos exactamente lo mismo. O sea, el banco Ripley no solo que sea el malito, sino que es uno de los más malitos de Chile. Y si se acuerdan, como lo vimos delante, el tema de la mora que le estaba subiendo y eso le estaba comprimiendo las utilidades, aquí lo vemos un poquitito mejor. Por ejemplo, tenemos el resultado operacional antes de las pérdidas crediticias. Vemos que el Ripley se anotó una ganancia de 36 mil millones de pesos. Anda por ahí con el Banco Consorcio, el BTG Pactual, el Vice. Y si nos vamos al final, vemos como esos bancos están ganando plata. Tienen su gasto por pérdidas crediticias, pero aún así ganan plata. ¿Dónde está el Ripley? Mira lo que ganó. Ganó 749 millones de pesos. Mientras el resto de los bancos, fíjate la fiesta que tienen. Y aquí mismo en esta hojita te sale, y es lo mismo que te explicaba en el delante. ¿Dónde se le está yendo de los 36 mil que tuvo de utilidad? ¿Dónde se le está yendo la mayoría del gasto? Aquí. 46 mil millones de pesos. ¿Dónde? Gasto en provisiones por riesgo de crédito de colocación a costo amortizado. Lo que te digo, como le está subiendo la deuda, tiene que sacar plata de sus utilidades para amortizar esa deuda de la gente que no paga, y como la utilidad ya es chica y la mora es grande, finalmente quedó en una utilidad prácticamente de cero. ¿Qué me dice esto? Que el cliente del banco Ripley es muy malo. No paga sus deudas, tiene una baja calidad crediticia. Me da la sensación aquí que la cuestión funciona al revés, que tiene que estar la economía bastante bien, tiene que estar las tasas de interés bastante bajas para que la gente de ese perfil consuma más, ocupe más la tarjeta de crédito, pague más comisiones y ahí recién gane plata el Ripley. Esa es la sensación que a mí me da al mirar estos números. Entonces, si tengo el banco y el retail, que son negocios bastante malitos, y tengo el inmobiliario, que es la única joyita que me saca a flote, pero sumando los tres, igual queda un número rojo. ¿Dónde está el valor en Ripley? ¿Qué puedo hacer? La respuesta está en sus activos. ¿Y a qué me refiero con sus activos? Es que por mucho que el negocio vaya muy mal, el banco, el tema inmobiliario, la tienda retail, que va pésima, pero aún así tiene un valor en sí. Los edificios, la marca, la mercadería que le queda, tiene un valor en sí. Entonces tenemos que pensar en ya. El negocio es tan malo en Ripley que cerramos el negocio, lo liquidamos, vendemos todas las partes de los negocios a otro que sepa manejarlo mejor. ¿Cuánta plata nos queda? En teoría nos debiera quedar el valor libre, el valor contable, que si se fijan arriba en lo que me indica la página de la bolsa son 472 pesos. Y vale hoy día 150, 160 el Ripley. Entonces eso me da una relación valor bolsa libro de 0,32. Que es bastante baja, y esta foto que yo les estoy sacando es a diciembre del 2022. Está el tema de la venta de los malls, que eso me va a alterar un poco esta figura. Hasta donde tengo entendido, pagó un poquito de dividendo de esa plata que ganó y la gran mayoría va a ir a pago de deuda. Entonces, si se me van a restar los pasivos, me va a quedar más plata en el patrimonio, por lo tanto el valor libro debiera subir. Por lo tanto, la relación bolsa-libro debiera bajar aún más. Va a estar de 0,32, quizás 0,25, 0,20. Habría que hacer el cálculo ahí en el siguiente trimestre cuando ya no estén esos activos. Pero vamos por parte para que vean cuánto vale cada uno de los segmentos de Ripley. Para llegar a ese número es tan simple como agarrar el patrimonio y dividirlo por el número de acciones que tiene la empresa. Que ese patrimonio en el fondo es liquidar todos los activos que tenemos acá, pagar mis obligaciones, los pasivos, las deudas, ¿cierto? Y ahí me va a quedar más o menos el patrimonio. Eso a grandes rasgos sería el patrimonio y el valor contable. Ahora, tenemos que tener cuidado ahí.
Si yo llego y hago la división respecto a esto, al patrimonio que me informa la empresa, me sale que el retail en Chile vale 107 pesos por acción. Me sale que el banco también me vale 107, el inmobiliario me vale 156, pero este hay que restarle los 83 pesos, que son los 200 millones de dólares que ingresó por la venta del Mall Plaza. Tenemos que el retail peruano me vale 69, luego tenemos que el banco peruano me vale 48 y el inmobiliario peruano me vale 109. Eso si yo agarrara directamente el patrimonio de ahí, pero si se fijan ahí le puse unos numeritos verdes, que en el fondo es el valor ajustado que yo le di. ¿Y por qué le ajusté ese valor? Ya se los voy a explicar. En el retail, si bien es cierto tenemos que pescar todos los activos y restarle los pasivos, tenemos que tener ojo con cada uno de esos valores. Y aquí hay dos valores que me pueden resultar conflictivos. Primero, en el retail, los inventarios. Y hay que tener ojo porque tú no sabes cómo están valorizados. Y es de sentido común que Ripley te compra adelantado la ropa de la temporada, te la vende a 40.000 pesos una chaqueta en abril, una chaqueta de invierno, y luego llega abril y te empieza a liquidar los saldos y te la vende a 10.000, 5.000. Entonces todas las chaquetas que tienen en el inventario, ¿qué valor le están dando para ponértela ahí a 240.000 en el inventario? Lo mismo con las teles, los electrodomésticos, toda la mercadería que tiene Ripley. Es complicado el tema de los inventarios. Entonces, si bien yo lo estoy manteniendo, no lo estoy restando ni pegando un castigo, hay que tener cuidado con ese número, no confiarnos del todo abajo. El que sí estoy restando es esta columna de acá, y para los bancos y para el retail, el tema del activo por impuesto diferido, porque como les expliqué antes, los impuestos diferidos no son caja, no son cache, no es algo que yo voy a poder liquidar y tener un saldo a favor, es un número que está anotadito ahí para cuando yo pague impuestos, me lo descuente y así no pago impuestos. Entonces eso tiene valor en la medida que yo mantengo el negocio, pero si no, esa cuestión queda ahí en cero. El fisco no te va a dar plata para... ¿sabe que usted se anotó un saldo a favor en impuestos? Toma, aquí tiene plata. No funciona así. Si yo la castigo y le quito sus valores, me da que el retail en vez de valer 107, me vale 64 pesos. Lo mismo el banco, ya no me vale 107, me vale 89. El inmobiliario no tiene ese problema, no tiene impuestos diferidos. Así que en el caso chileno vale 156, le quité los 200 millones de dólares de la venta del Mall Plaza, entonces me vale 73, el restante. Lo mismo el peruano, si yo le quito los impuestos diferidos en vez de 69 me vale 55. Lo mismo el banco, en vez de 48, 41. Y el inmobiliario me vale lo mismo. Raya para la suma de parte de todos los negocios de Ripley en Chile y en Perú me vale hacia grosso modo muy rápido 431 pesos por acción. Hay que considerar sí, que el patrimonio es diferente al valor de liquidación. Hay que pensar que hay que restar los costos de liquidación, pero para fines prácticos es casi lo mismo. Entonces ahí está el valor de Ripley, que me está cotizando 150, pero todos sus activos valen 430. Esa es la que muchos le llaman el asset play. Ahora, yo les pregunto de forma bien sincera, ¿este valor contable que vale Ripley es conocido por el mercado? Cotizado hace un par de años a ese valor contable más o menos, pero Ripley está cotizando 150, o sea, por algo está llegándose a ese valor. Y yo te pregunto, después de haber visto la calidad del negocio del retail en Chile y en Perú, que si no pierde plata, apenas está arañando para sacar números positivos. ¿Tú crees que alguien lo va a comprar así? ¿Con el auge del e-commerce? ¿Tú crees que si lo llega a comprar alguien, si se quiere alguien interesar para mejorar los márgenes, mejorar los costos, qué sé yo, ¿tú crees que te va a dar ese valor contable? ¿Tú crees que te va a pagar los 64 pesos por acción del retail chileno? ¿Conoce alguna empresa de retail en el mundo que esté creciendo así de forma desorbitada? Yo les deseo bastante suerte con el comprador. Vámonos al banco. ¿Tú crees que va a llegar otro banco a comprar un banco de esta calidad? En donde tengo a los peores clientes prácticamente del segmento en Chile y en Perú. Al momento de grabar este video salió la OPA por el Banco Itaú de un grupo brasileño y le está ofreciendo 0,5 valor libro. Y el Banco Itaú, si bien es malito, no es tan malo como el Banco Ripley. Entonces, si el Banco Itaú, que es malito pero no tanto, igual de alguna forma gana plata, le están ofreciendo 0,5. ¿Y cuánto sería el 0,5 de los bancos? Entre los dos bancos me suman como 140 pesos, 140 pesos de infracción. O sea, si yo sigo la misma lógica del Banco Itaú, me deberían ofrecer máximo 70 pesos. Y ya te digo que el que quiera comprar ese cacho es bastante valiente, sabiendo que te estás llevando los peores clientes de Chile y Perú. Entonces primero tenéis que encontrar un comprador, número 1, y que te pague más o menos el valor contable, número 2. Yo creo que ni A ni B va a pasar. Y por último las joyitas inmobiliarias chilenas y peruanas. La chilena, que la vendió más o menos a valor libro, que le sacó muy buen precio, en ese aspecto horrible y bien. El tema es que estáis vendiendo a tus mejores jugadores, po. Estáis cortándole las flores más bonitas a tu jardín y sabéis que las otras flores vienen marchitas, que no están floreciendo. Entonces, ¿cómo va a quedar el jardín completo?
La única flor bonita que tenía y la cortaste. A mí de verdad, la única que me llama la atención, la que me gusta harto, es el inmobiliario peruano. Porque gana plata, está creciendo, tienen el control del 100%, vale 100 pesos y yo creo que ahora que se liberen los 100.000 metros cuadrados adicionales va a valer más. Es la que va a mantener a flote de todo el grupo Ripley. Pero lamentablemente para comprar el inmobiliario peruano me tengo que llevar el banco chileno, el banco peruano, el retail. Y ya para terminar, para no ser más largo este video, este es el estado de resultados del 2023 y es prácticamente lo mismo y se los voy a decir muy rápido. Ustedes si quieren le ponen pausa, lo analizan, pero es exactamente el mismo análisis que llevé delante. El retail chileno después de los ingresos menos los costos tuvo un margen de 48.000. De los 48.000 los gastos de administración menos 70.000. O sea, está peor este año. Ya estoy con un pérdida operacional, ¿cierto? Los gastos menores no operacionales, cuento corto, tuvo una pérdida de 25.000 millones de pesos. Amortiguó un poquito el golpe con impuestos diferidos, rayo para la suma, perdió 18.000 millones de pesos. El banco lo mismo. Ingresos por 83, costos por 55, me quedó un saldo a favor de 27.000. Costos administrativos 28.000, me quito 2, ya estoy en pérdidas operacionales. No tengo otros gastos no operacionales, amortigué de igual forma las pérdidas con impuestos diferidos, pero igual me noté una pequeña pérdida. El inmobiliario, ¿cierto? Lo que les digo, la joyita. Ganó plata, pagó impuestos, pum, positivo. Retail peruano, ingresos, costos, saldo de 22.000. ¿Cuáles fueron mis gastos administrativos? 27.000. La misma historia. Gastos no operacionales, ¿cierto? Tuvo una pérdida de 5.500 millones de pesos. Impuestos diferidos para amortiguar el golpe, tuvo una pérdida igual de 3.200 millones. El banco peruano es lo mismo, ya no los voy a latear si ya entendieron el concepto. Una pérdida de 2.500 millones de pesos, lo amortigué con 400.000 de impuestos diferidos, igual me anotó una pérdida de 2.000 millones de pesos. Y el inmobiliario peruano, lo mismo que el chileno, una joyita. Gana plata, paga sus impuestos, pum, se anota ahí con unos porotos. En conclusión, ¿está barato el Ripley? Sí, está muy barato, pero no está barato porque sí. Sus negocios son bien malitos, tenemos unos cuantos buenos que no le alcanzan a contrarrestar los malos y por mucho que sus activos valgan más de lo que el Ripley cotiza en bolsa, buena suerte encontrando un comprador y buena suerte encontrando uno que te pague el precio que tú crees que es justo, que en este caso sería el valor contable. A mí nunca me llamó la atención el Ripley, me ahondé ahora en los estados de resultados porque me lo pidieron ustedes y ahora con mayor razón tengo más convicciones de decir no, aquí no invierto. Sus negocios pierden plata, hay unos ajustes contables medio raros que no entiendo, tienen gastos administrativos excesivos en mi opinión. Te ponía a vender los negocios que justamente son los rentables. No tengo cómo predecir si el próximo año va a ganar, va a perder, y aunque lo pudiera predecir, esos ajustes contables me cambian toda la estructura. No estaría cómodo invirtiendo en Ripley. Y eso me recuerda que todo lo que te acabo de decir, en mi opinión, es mi análisis personal. Acuérdense que yo no estoy recomendando comprar, vender, simplemente les comparto mi visión a modo de inversionista retail. Hagan su propio análisis e inviertan de acuerdo a su perfil de riesgo, lo mismo que les digo siempre. Por lo tanto, yo, Luchito inversor chileno, no invertiría en Ripley, no me gusta. Me gustó mucho la parte inmobiliaria, pero si me tengo que llevar el banco y el retail, no, muchas gracias, yo paso. En ese caso prefiero comprarme el CFI en renta, que me llevo el puro inmobiliario, una joyita de acción ganando lucas, predecible. Tienes que invertir en acciones que te generen ese efecto, en el que puedas predecir, en el que te sientas seguro, en el que sientas que hay valor. Así que eso sería todo por mi parte, muchachos. Espero les haya gustado el video. Me demoré un poquito para digerir toda esta información que era bien compleja, pero creo haberlo logrado. Espero haberles transmitido el mensaje. Déjame en los comentarios si piensas más o menos parecido a mí, si difieres de mí, si tienes otro punto de vista, si entiendes esa cuestión de las oficinas centrales y ajustes de consolidación, que yo de verdad traté de analizarlo y no me la pude, no lo entendí. Y digamos que los estados de Ripley no me lo facilitaron mucho. Así que cuídense, nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video que voy a hablar de la embotelladora, que fue la que salió en segundo lugar. Así que cuídense, nos estamos viendo. Que estén bien, chao.